economistas, autoridades, analistas, expertos, especialistas y líderes de opinión. Son los protagonistas aquí en Buenos Días América. Buenos Días América. El noticiero del pueblo. Tenemos ya las 7:43 y a través de la tecnología estamos en contacto con Rodrigo Gómez de la Torre, analista de temas agropecuarios. Hoy que conoce ya el país de la determinación que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos con relación a las tasas arancelarias, y en donde a Ecuador se ha impuesto un 15% como tasa para los productos que ingresen desde nuestro país. Varios de los países de la orbe han sentido ya el peso de estos aranceles, y claro, otros con mayores cuotas inclusive, pero queremos conocer en el detalle de cuál sería la afectación, ¿no?, de estos aranceles para los productos de exportación de nuestro país, tomando en cuenta que Estados Unidos constituye un socio comercial muy importante, a la par de la Unión Europea, de la China, con quien ya se tienen tratados de libre comercio, pero con Estados Unidos siempre tenía también preferencias arancelarias. En este plano, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Buenos Días América. ¿Cómo miran desde el sector agropecuario esta nueva tasa que se impone desde los Estados Unidos? Adelante, por favor. Muy buenos días con todos. Buenos días a los radioescuchas. Ramiro, qué gusto saludarte. Y Jorge, no sé si estás por ahí. A ver, creo que es importante entender que la tasa es una sobretasa arancelaria. El arancel que tiene el Ecuador en ciertos productos ya está en el 6, en el 7, en el 15%. Y lo que está implementándose ahora es una tasa adicional a. Entonces, si tenías el 7, ahora te vas al 22. Si tenías el 15, te vas al 30. Si tenías el 10, te vas al 25. Ese es el primer paso. ¿Ya? Esta tasa todavía podría estar sujeta a modificaciones. Si bien Estados Unidos ya anunció el 15%, desde el Ministerio de la Producción se ha anunciado que aún estamos en la mesa de negociación y esto se va a comenzar a aplicar de aquí al 7, o sea, pasado mañana. Dios mediante, esperemos llegar a un acuerdo que pueda minimizar este daño. Ahora, ¿cómo afecta la tasa? No al sector solamente agropecuario. El consumidor final es equivalente a una locomotora. Esta locomotora va jalando los distintos vagones del comercio, del transporte, de la industria, de la producción primaria. Cuando nosotros le complicamos, le ponemos trabas al consumidor final a través de tasas, incrementándole el precio de su producto, obviamente va a tomar una decisión de decir, a ver, si esta funda de chifles me costaba 1 y ahora me cuesta 1,15, yo quiero ver si la sigo comprando o no, porque tengo acá otra funda de chifles que me cuesta $1 igual nuevamente, ¿ya? Lo mismo, ahora sí nos vamos a lo que es el mango. El 90% del mango se va para Estados Unidos. Las flores, es un mercado importantísimo Estados Unidos. El camarón, que antes de la pandemia era básicamente para la China, ahora ha encontrado un nicho muy importante en Estados Unidos. El tema del brócoli, prácticamente todo el brócoli que exportamos del Ecuador se va a Estados Unidos. Entonces, claro, cuando al consumidor tú le dices, te voy a subir un 15% a lo que estás produciendo, es un golpe al consumidor que puede tomar la decisión de seguir pagando por el producto de calidad que exportamos los ecuatorianos, o prefiere sacrificar calidad por precio. Eso por un lado. Y esto creo que es importante entenderlo por el otro lado. Esta es una medida que no la entendemos desde el presidente Trump, porque el agricultor norteamericano, a quien dicen proteger, tiene que pagar un X% más al precio del fertilizante, porque Estados Unidos tampoco produce el 100% de los fertilizantes. Los fertilizantes que salen de otras latitudes tienen que entrar a Estados Unidos con costos elevados. Entonces, esto solamente ratifica que estas famosas medidas arancelarias, estas tasas, son nefastas para toda la cadena productiva. Y también demuestra algo que se mencionó,
es la falta del acuerdo comercial. ¿Cuánto necesitamos de ese acuerdo comercial con Estados Unidos? Porque en este momento Colombia mantiene la brecha porque Colombia está en cero. Hay otros países que están en cero. Entonces, si ya estábamos con una pequeña brecha y ahora a nosotros nos va a 15% y el otro ya no tiene sobretasa arancelaria, pues la ventaja competitiva del otro país es mucho más alta que la nuestra. Ahora, Rodrigo, si bien es cierto, hay esta expectativa, ¿no?, por esta ronda bilateral que todavía crea precisamente, sí, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, pero en el mejor de los casos será mantener los aranceles que ya estaban establecidos y que no se sume este 15%. ¿Se podría aspirar hasta esa medida? A ver, yo tendría que tener cuidado en eso porque la primera medida que adopta Estados Unidos con la gran mayoría de países es imponer un arancel transversal del 10%. Ese 10% luego lo suspende, no lo elimina, lo suspende hasta que tuvimos la noticia de que para el caso Ecuador era el 15%. Estaba revisando ahorita mi teléfono porque hay una tabla bastante amplia sobre estos aranceles. Entonces, que el 15, que hay países que están con el 30%. Precisamente, Brasil tiene el 50%, México el 25%, Nicaragua el 18%. Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago el 15%, pero tenemos países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay con el 10%. Entonces, aquí es un tema de negociación bilateral y siempre lo planteó así Estados Unidos. El sector privado, no solamente con esto, sino por otros temas, no ha dejado de buscar mecanismos de negociar a tasas arancelarias más bajas con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son 5,000 millones de dólares de productos que salen del Ecuador a Estados Unidos. No es una tasa, no es un tema menor. Es nuestro principal socio comercial, es el 25% de las exportaciones. Entonces, y nosotros prácticamente no importamos nada, pero sí, desde la época que se negociaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se venían mencionando ciertos productos que Estados Unidos veía como una pequeña oportunidad, pues somos un mercado pequeño para ellos al final del día, entre 320 millones de consumidores en Estados Unidos y 18 en el Ecuador, o 130 en México, pues somos pequeños. Pero hay productos que el Ecuador sí requiere de Estados Unidos y nosotros le ponemos tasas muy altas. No quiero ser antipático en esto, pero claro, como toda acción genera una reacción, es lo que dice la tercera ley de Newton. Entonces, lo que hay que hacer en las negociaciones es bajar ciertas tasas, ver cómo negociamos. Tanto es así que en el mes de abril, cuando se plantearon las tasas del 10%, la primera reacción que tiene el caso de Vietnam pone arancel cero a los productos norteamericanos. El caso de Ecuador pone arancel cero a los vehículos que vienen de los Estados Unidos. Entonces, también estamos hablando, y puso el arancel cero hasta este mes de diciembre. Lo puso de manera temporal. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo están las negociaciones, y obviamente ya no es un tema de que tengamos mucho tiempo, son realmente pocas horas, pero el impacto sí puede ser malo, porque como regreso al primer ejemplo, si la locomotora yo le pongo trabas, ninguno de los vagones que están atrás de la máquina principal, que es del consumidor final, se van a mover. Entonces, si el Ecuador deja de exportar un 15 o un 20% de mango a Estados Unidos, primero, obviamente, el sector privado se verá abocado a buscar otros mercados en otras latitudes. Eso es evidente y eso naturalmente ya lo hace. Cuando en el caso Flores es evidente la dinámica del sector privado es mucho más ágil que la dinámica del Estado. Ahora, pero Rodrigo, ese producto se queda represado y probablemente ya
haya pequeños productores que sean los que mayormente sufran el impacto. Perdón por haberme extendido. No, tranquilo, sí, muy clara esa apreciación. Te decía, Rodrigo, que en el caso de Ecuador, el hecho de estar tratando también temas de seguridad con Estados Unidos, se tuvo la visita de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, y tomando en cuenta también que se tenían anteriormente preferencias arancelarias por la lucha antidrogas que lleva el país, ¿puede ayudar a que realmente se llegue a revisar este 15%? A ver, yo primero quiero hacer una mención de que cuando leí la cuenta de Twitter de Kristi Noem, me encantó porque ella se califica como mujer, madre, ganadera, agricultora y además los otros títulos que tiene, una mujer brillante evidentemente. Esto nos deja claro primeramente que los temas de seguridad van por un andarivel y que los temas comerciales van por otro andarivel. Porque si por la visita hubiera sido, o por la reunión en Mar-a-Lago de hace algunos meses atrás, pues solamente eso ya hubiéramos estado en un arancel del cero. Los temas comerciales tienen que tratarse en el andarivel comercial y no podemos mezclar los unos con los otros, y los temas de seguridad se van a tratar en los andariveles comerciales. El tema de las preferencias arancelarias, del Ecuador las tuvo por la lucha que mantenía. Estuvimos tratando de ingresar en un sistema de preferencias similar de Centroamérica, del Caribe, que no ingresamos. Desde la época del presidente Lasso, o un poco anterior, inclusive el sector privado ha estado haciendo gestiones con el Senado norteamericano para aprobar la ley IDEA, que no es una ley que más que generar preferencias arancelarias para ciertos productos. Ahora, un tratado de libre comercio mucho más amplio, mucho más estable, mucho más de largo plazo, es lo que nos abriría un espacio para el futuro, no solamente para los productos que estamos exportando, sino para los nuevos productos que estamos sacando y que están apareciendo en el mercado. Por ejemplo, el tema de la pitahaya, que es un producto que hace 10, 15 años no lo conocíamos mucho. Ahora tenemos 3 variedades de pitahaya: la roja de carne roja, la roja de carne blanca, la amarilla, y la amarilla particularmente apetecida en el mundo entero con denominación geográfica de origen. Entonces, y esa es la dinámica comercial del mundo. Van apareciendo nuevos productos sobre los cuales lo que el Ecuador busca y lo que los productores industriales ecuatorianos debemos seguir haciendo es innovando y creando nuevas opciones y nuevas alternativas para los consumidores del mundo. Entonces, claro, el Tratado de Libre Comercio es lo que debemos enfocarnos, y creo que allá debería ratificarse el enfoque del Ecuador, sin dejar de ver que tenemos, como digo, 48 horas para ver cómo solucionamos este tema, o tal vez menos de 48 horas, y ver cómo subsanamos, ya marcando alguna de los temas que probablemente Estados Unidos ya nos los ha dicho, porque estos acuerdos se manejan bajo confidencialidad, pero Estados Unidos seguro que ya sabemos: vea, señores de Ecuador, esto y esto son los productos que nosotros necesitamos que nos bajen los aranceles, nos eliminen los aranceles, por qué están los permisos de importación, por qué están estas tasas, estos trámites restrictivos al comercio. Esto es lo que Estados Unidos fue muy claro. Queremos hacer negociaciones bilaterales para mejorar no solamente un tema arancelario, sino un tema de libertad de comercio, y para conseguir esta libertad, curiosamente, se hace lo contrario. Se pone barreras del otro lado para ver si el otro actor reacciona. En la parte final, Rodrigo, de los productos que salen de Ecuador, los productos agropecuarios, y dada también la competencia que se da con países de la región, ¿cuáles podrían ser los más afectados y de perder competitividad? Mango, brócoli, flores, lo que se me viene en este segundo a la cabeza, camarón, aunque la calidad de los productos, y ese es un tema, la calidad de los productos ecuatorianos son muy apetecidos en el mundo entero, muchas veces por sobre los costos, ¿ya? A veces puede conseguir una flor de otro país más barata en Estados Unidos que la ecuatoriana, o un camarón, o un cacao también está, pero un mango. Pero cuando nos ponemos a ver que a ese le subes un poco más del precio, de pronto ya la decisión del consumidor se ve un poco abocada a tomar esa definición. El mismo banano. También el banano es un producto muy apetecido en Estados Unidos. Entonces, ahí hay que ver
a cuáles les dejaron con el 10 y a cuál nos quedamos con el 15. Por ejemplo, si hablamos de banano con Costa Rica, ¿ya? Costa Rica y Ecuador exportamos banano a Estados Unidos y hay una diferencia, estamos los dos con el 15%. Pero con el caso del mango, Perú está con el 10 y Ecuador está con el 15%. Entonces, ahí hay un 5% en el valor del producto que es el consumidor final el que decide. Al final del día es eso, porque la lógica muchas veces de cuando dicen aquí en el Ecuador, que le suban el precio y que el productor asimile. Los productores a veces con suerte salimos. Y lo que buscamos es crear economías de escala que nos permitan crecer para marginarnos una pequeña utilidad. Pero claro, un 5%, eso es un valor importante. En otros casos, para otros países, probablemente habrá países que tengan el México está con el 35%, entonces digamos, lo de México está peor que nosotros y eso puede ser un consuelo. Pero ojo, mal de mucho consuelo de bobos, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es buscar el acuerdo bilateral lo más pronto posible, pero más allá del acuerdo bilateral, para subsanar este problema de sobretasa arancelaria, tenemos que presionar desde el sector privado, desde los gremios, al gobierno central, porque es el gobierno central el que firme el acuerdo comercial, y ver cómo el sector privado hace el lobby correspondiente en Estados Unidos para abrir la puerta para suscribir un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya que es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal destino, y los acuerdos comerciales no solamente que son positivos, sino que son mucho más amplios. No es solamente cuánto es del arancel del banano, del camarón, del mango, del aguacate, sino implicarían muchos otros aspectos donde también hay que poner el dedo en la llaga. El tema de migración ilegal va a ser debatido y va a ser discutido. Por supuesto que sí. Rodrigo, agradecerte inmensamente por tu posibilidad de este diálogo acá con la estación y con la gran audiencia que mantenemos. Estaremos pendientes de estos temas para seguir analizándolos. Gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto. Un fuerte abrazo a todos. Exactamente, tenemos ya las 7:59 minutos.